Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Con tu corazón. Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los israelitas, ¿tiene el texto que le estoy leyendo? Sí. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor, que la letra decía: cantaré al Señor que me ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Señor, en esta noche queremos dar gracias por este momento, Señor, porque entendemos que no es solo que como cuerpo nos reunamos en un lugar, Señor, en una iglesia, sino que sabemos que tu presencia en medio de nosotros es real y que hablarás a nuestra vida y que ministrarás nuestro corazón. Como lo dijo el profeta Isaías, sabemos que tu palabra cumple el propósito, Señor, no vuelve vacía, es como lluvia que desciende del cielo y riega la tierra, y esta tierra da fruto. De la misma manera anhelamos, Dios, que tu palabra en esta noche caiga en nuestro corazón, sea un buen terreno y dé mucho fruto. Oro por quienes hoy nos acompañan por primera vez. Oro por quienes tal vez después de mucho tiempo han regresado en esta noche. Háblales a ellos. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Pensaba en la enseñanza de hoy. Bueno, en la mañana estuvo el pastor Luis Enrique, hoy estoy yo en la noche. Usted se preguntará por qué. Él tenía un matrimonio sobre las 5:30 de la tarde en Piedecuesta, entonces estoy yo acá. Y pensando en la enseñanza para el día de hoy, venía a mi memoria hace un par de meses, estuve revisando este texto, y es el texto que se da en un momento en el que el pueblo ve el poder de Dios. ¿Se acuerda la historia? Moisés ha sido usado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, ¿cierto? Sacó a su pueblo, al pueblo de Israel, de esa tierra que lo tenía oprimido y esclavizado, y pasan por en medio de un mar seco, un mar que se abre en dos. Luego de eso, el pueblo empieza a levantar una alabanza, empieza a decir gracias Dios, y es el cántico que citamos hace un segundo. Para esta época está el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Latinoamérica se ha venido americanizando y hemos venido tomando cosas de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted antes decía en el Romboy, allá en el Romboy de San Francisco. No, ya no. Ahora lo llamas Round Point. ¿Sí? Te has americanizado, ¿cierto? Pues para esta época en los Estados Unidos se lleva a cabo la Cena de Acción de Gracias, Thanksgiving, ¿sí? En donde en el cuarto domingo del mes de noviembre se reúnen como familia, y ese día llega a ser mucho más importante que el día 24 de diciembre para nosotros. Para usted, ¿cuál es más importante, el día del 24 o el 31? Hay gente que dice, no, el 31, pastor, porque ahí nos reunimos todos y cerramos el año y arrancamos el otro. Para los americanos, este mes es mucho más importante que diciembre. ¿Por qué? Porque tienen por tradición reunirse como familia a darle gracias a Dios por lo que fue el año que pasó. Y pensaba precisamente ahora en la tarde en este momento que se da en los Estados Unidos y cómo se relaciona con este momento en el que el pueblo, luego de haber visto el respaldo de Dios, el poder de Dios, alaban a Dios. Ese es el cántico que uno escucha en voz de Moisés y de todo un pueblo. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué levantó ese cántico el pueblo? Porque vieron el poder de Dios, porque vieron cómo los rescató y los liberó de sus enemigos. Y entonces quiero que lo sigamos leyendo. Leíamos, y el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Versículo 2,
Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron como piedras y hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, son impresionantes tus portentos. Versículo 13. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Y uno dice, wow, había una profunda alegría y una profunda gratitud por parte del pueblo, porque vieron, como leímos hace un segundo, el poder de Dios manifiesto en un momento. Usted diría, yo he visto cosas, pero que se abre el mar. Yo he visto a veces que, Señor, abre caminos y como que se me abre el camino y llego. Eso es lo máximo. Pero aquí estamos viendo algo sobrenatural. Y hace un par de meses yo le decía a J+25, ¿y por qué el cántico no vino antes? ¿Por qué el cántico no vino antes de que el mar se abriera? ¿Por qué la gratitud no vino antes? ¿Qué fue lo que vino antes de que el mar se abriera? Queja, desconfianza, temor, ansiedad. Cuestionaron a Moisés. Se les olvidó que quien los había sacado de Egipto no era Moisés, había sido Dios. Y esto muestra cómo usted y yo tendemos a hacer. La verdad es esa. Damos gracias después de que hemos visto cómo Dios ha metido su mano, cómo Dios ha respaldado, cómo Dios ha abierto esa puerta, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha restaurado. ¿Sabe cómo se llama la predicación de hoy? Gratitud. Una sola palabra. Algo que en usted y en mí debería abundar. Dice la palabra, sean agradecidos en todo momento, bajo cualquier situación. Es fácil, dígame si no, ser agradecido cuando, por Dios, un mar se abre y usted ve que sus enemigos se ahogan y usted dice, gracias Dios, y se explayan en palabras hacia Dios. Señor, tu poder, tu grandeza, Señor, tu gran amor y a tu pueblo. Nadie se compara contigo, no hay nadie como tú, Señor, hacedor de maravillas. Y uno dice, venga, ¿por qué esto no se dio antes de que el mar se abriera? Es fácil ser agradecido cuando todo marcha bien. Y entonces yo pensaba en la predicación de hoy, yo decía, ok, el año se está acabando. ¿Y cómo está tu corazón hacia Dios? ¿Cómo está mi corazón hacia Dios? ¿Qué has vivido a lo largo de este año? Tú dirías, no ha sido fácil, pastor. Pero ¿y vas a condicionar el tema a las circunstancias? Porque lo que vemos del pueblo es eso. Claro, uno diría, pues obvio. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y me rondaba en la cabeza eso. Y yo le decía a Jota ese día, cambiemos la historia. No hagamos lo mismo que hizo el pueblo. Es fácil juzgar. Es fácil señalar y decir, uy, sí, qué boleta. ¿Cómo no le dan gracias a Dios si ya me han visto la mano de Dios? Sí. ¿Por qué situación usted está pasando o ha pasado durante este año? Usted dice, ha sido tan complejo, pastor, y me ha costado dar gracias, me ha costado ser agradecido. Y la ingratitud toca la puerta del corazón precisamente cuando usted ha perdido la esperanza y usted está desalentado. Usted dice, pensemos en el pueblo estaba ahí
frente al mar, ven que viene un gran ejército y empiezan a decir, pero ¿y para qué nos sacó? Nos hubiera dejado allá, nos van a matar aquí a filo de espada, nos hizo salir de allá para aguantar hambre. Dígale que tiene al lado, debes ser agradecido con Dios. Y entonces entra la primera parte, gratitud en medio de la dificultad. Qué difícil, porque ahí estaríamos diciendo que cambiamos la historia. El pueblo agradece cuando ha visto la bendición, cuando ha visto la mano de Dios, pero en la dificultad no. Y eso es lo que espera Dios de nuestra parte. Aún en medio de lo que estemos viviendo. En todo momento significa en todo momento. Muchas veces no comprendemos el porqué de las pruebas, el porqué de esta situación. Pastor, todo el año. Es que desde enero le estoy pidiendo a Dios. Me quedé sin trabajo en febrero, pastor, y aún no consigo trabajo. Y me ha tocado saltar matones y hacer una cosa y hacer otra y no logro estabilizarme. Aún así Dios nos dice, sean agradecidos. Porque cierto es que en medio del desánimo se puede apagar el agradecimiento hacia Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice, den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? A veces decimos, Señor, déjame ver cuál es tu voluntad. Dígame si no nos hemos preguntado, Señor, yo quiero conocer cuál es tu voluntad, Señor. Ok, parte de la voluntad de Dios es esta. Podríamos invertir la frase y decir, porque la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús es que den gracias a Dios en toda situación. Aún en medio del dolor, sí. Aún en medio de las dificultades, sí. ¿Alguien puede decir amén? Agradecerle a Dios es permitir que como hijo yo diga, Señor, hay un propósito detrás de todo esto. Tal vez usted en este momento está más cerca de Dios. Dele gracias a Dios por eso. Tal vez usted se ha alejado. Tenga cuidado. Se supone que a través de la prueba lo que tiene que ocurrir es que tú y yo nos acerquemos más a Dios. Dependamos más de Él. Efesios 5:19, Pablo hablándole a una de las iglesias, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. Hay un versículo que usted y yo no sabemos de memoria, Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque para quienes amamos a Dios, todo lo que nos ocurre ayuda para bien. Y es difícil, usted diría, pastor, la verdad no entiendo cómo esta situación tan compleja puede ser buena. No veo nada bueno en medio de esto. Me cuesta trabajo hacerlo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos en medio de la dificultad? Primero, porque olvidamos la perspectiva correcta hacia Dios. Y se lo digo de una manera sencilla, le digo, Dios, aún en medio de la dificultad, nunca lo va a dejar y jamás lo va a abandonar. Y esa seguridad lo debería hacer a usted caminar aún en medio de la adversidad y de la tormenta. Si yo sé que el Señor es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede. Yo sé que Dios es mi proveedor. Yo sé que Dios es mi sustentador. Esa es una perspectiva correcta. Usted dice, yo no tengo ni idea qué va a pasar, pero descanso en la voluntad de Dios. Descanso en su soberanía, en que nada se escapa de sus manos. Eso debería traer paz a su corazón. Eso es tener clara la perspectiva de Dios. Eso es no permitir que nuestra mirada se enfoque en las circunstancias, porque cuando usted se enfoca en las circunstancias, le pasa lo que le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Se empezó a hundir.
Dice la palabra que cuando él caminaba sobre el agua sintió un viento de un lado, por un lado, y tuvo temor. Y cierto es que cuando usted y yo miramos la circunstancia, nos llenamos de temor y dejamos de ser agradecidos. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo ser agradecidos en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Porque no tenemos una correcta perspectiva de Dios. Le repito, así como al pueblo se le olvidó quién lo había sacado de Egipto, a usted y a mí no se nos puede olvidar quién fue quien nos llamó. Fue el mismo Señor quien nos llamó. Es el mismo Señor quien está obrando en nosotros. Dice la palabra que nada nos podrá separar de Él. ¿Alguien puede decir amén? ¿Hay algo más que hace que usted y yo no entendamos? Cómo en medio de la adversidad estamos llamados a ser agradecidos. Porque no entendemos que hay un propósito. Tal vez no estamos confiando realmente en Dios, como deberíamos confiar. ¿Cuántas veces ha visto a Dios obrando en su vida? Yo le pregunto, piense cómo ha obrado en su familia, cómo ha obrado en su vida. Nosotros normalmente cuando miramos hacia atrás y examinamos el año, tendemos a mirar el punto negro en la hoja blanca. Así como usted se acuerda de las personas, sobre todo por lo malo, de la misma manera cuando miramos el año hacia atrás decimos, no, me fue más mal. ¿Cómo le fue en este año? No, llevado, hermano. Grave. Alguien me decía esta semana, terminé una relación y estoy muy mal. Yo le decía, siéntese a revisar, primero, ¿qué está buscando Dios? Segundo, entienda que usted tiene que empezar a darle gracias a Dios por lo que está pasando. Pero él me decía, ¿pero por qué le tengo que dar gracias a Dios? Le decía, porque tal vez Dios lo está guardando de algo. Dios no quiere que usted continúe con esa relación. Tal vez Dios quiere que usted haga un alto. Alguna vez escuchaba una predicación que decía, deberíamos aprender a decir adiós. Adiós a algunas relaciones que no edifican. Pregúntese lo que usted ha vivido en medio de este año, sea una dificultad o sea un desierto, pregúntese, Señor, ¿te he dado gracias por eso? Porque tal vez a través de la crisis usted se acercó a Dios. Muchos de los que estamos acá llegamos a los pies de Dios por una crisis. Y aquí uno dice, hoy, Dios bendiga esa crisis, porque si no de otra manera no hubiera llegado a conocerlo a Él. Y mire, en medio de la dificultad, nosotros tendemos a pensar en la solución al problema. Hacia allá tiende a ir nuestro pensamiento. Señor, ¿cómo me vas a solucionar esta situación? Y esa es la perspectiva que tenemos nosotros. Y hacia allá es hacia donde nos enfocamos. Cuando usted mete a Dios en medio de la situación, usted entiende que el enfoque correcto es, en medio de esta situación, yo me tengo que acercar más a Dios y yo tengo que depender más de Dios. Y entonces yo allí empiezo a decir, Señor, gracias. Gracias porque aunque no entienda el por qué, porque eso nos pasa, tú estás conmigo. Aunque yo no entienda la situación, Señor, tú buscas que yo me acerque más a ti. Aunque yo no entienda esta situación, yo sé que tú estás conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron a Él, sino que se desviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y uno vuelve y piensa en el pueblo. Y uno dice, ¿cómo es posible que luego de haber visto tantas plagas, ¿usted sabe lo que significaron las plagas? Muchas de ellas fueron dadas para derribar algunos ídolos que en el pueblo se habían levantado y que el mismo pueblo de Dios había adoptado como suyos. Entonces Dios permite las plagas para que su pueblo entienda que Él es el único y verdadero Dios. Y entonces uno, después de
pensar en eso y decir, ¿cómo es posible que el pueblo, después de haber visto el poder de Dios a través de esas plagas, de cómo los libera y cómo los saca, se desvían de sus inútiles, en sus inútiles razonamientos y se terminan embotellando en medio de la situación y cuestionando el poder de Dios y quejándose en contra de Dios? Y eso es lo que hacemos muchas veces, quejarnos. Y hay algo cierto en medio de la prueba o de la dificultad, y es que Dios está moldeando nuestro carácter. No solo Dios deja ver cómo estamos reaccionando, porque Dios revela nuestro carácter a través de la prueba. No solo es eso, sino que Dios quiere moldear mi carácter a través de esa prueba. Entonces yo digo, Señor, gracias. Gracias por esta dificultad, porque tú me estás transformando, porque tu palabra dice que has comenzado una obra en nosotros y que serás fiel en terminarla. Amén. Entonces usted dice, ok, ¿sabe qué es lo que lo sostiene a uno en medio de la prueba? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo muchas veces flaqueamos? Porque no vamos a ella y no la meditamos y no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios. Esta mañana en la reunión con Soy Papá TMT hablábamos y decíamos cómo un pensamiento se puede convertir en una idea. Cuando usted mastica un pensamiento tanto, usted lo toma como una idea y luego esa idea se convierte en una creencia. Y vemos cómo muchos de nosotros en medio de la dificultad caminamos con creencias que no van alineadas con la palabra de Dios. No, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque empezaste tal vez a masticar un pensamiento de no, sí, estoy llevado. No, sí, a mí lo que dice mi mamá es cierto. Desde que usted va a esa iglesia está más llevado, mi hijo. A ver si hace algo. Y usted le dio cabida a ese pensamiento. O Dios no me ama, o no soy importante para Dios. Y empezó a usted a masticar ese pensamiento. Y ese pensamiento se convirtió en una idea. Y esa idea que se mastica se convierte en una creencia. ¿Se da cuenta la importancia de llenar su mente de la palabra de Dios? La palabra de Dios se debe convertir en nosotros en una creencia. A eso se refiere Pablo cuando dice que nuestra manera de pensar es renovada. ¿Cómo piensa usted que su manera de pensar va a ser renovada? Si no es llenándola con la palabra de Dios. Señor, renueva mi mente. Señor, renueva, pastor, llevo un año orando así. Señor, renueva mi mente. Señor, y nada, pastor. ¿Y qué más has hecho? No, pastor, lloro. Y usted viera con el fervor con el que oró. Señor, renueva mi mente, Señor, límpiala. No, llénala de la palabra de Dios. Aliméntate de ella para que eso sea lo que te sostenga en medio de la dificultad. Dice la palabra en Salmos: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿En quién estás colocando tu esperanza? Proverbios, gracias. Dije Salmos. Bueno, está al lado. Salmos, Proverbios, ahí nomás. ¿Sobre qué está fundamentando usted su vida? ¿Sobre la palabra de Dios? Porque es que cuando usted se enfrenta a una situación difícil y usted dice, Señor, y usted se acuerda, el Señor está conmigo, usted amén, gracias. Cuando usted dice, no me alcanza, el Señor le dice, yo te voy a proveer. Y usted, gracias Dios. La palabra me sostiene. La palabra me dirige, la palabra me muestra el camino que yo tengo que seguir. Señor, no tengo ni idea qué voy a hacer. Entonces voy a la palabra. Y Dios me muestra lo que debo hacer. Y después de ver la sabiduría de Dios, solo me queda decir, gracias. Gratitud. Nos cuesta trabajo ser agradecidos. Y yo buscaba identificar 3 rasgos de un corazón agradecido. Así como nos cuesta ser agradecidos en medio de la dificultad, yo quise sacar 3 rasgos de un corazón agradecido. Y usted aquí tendrá que examinar tal vez y decir, sí, tal vez por eso me cuesta trabajo ser agradecido. Primer rasgo de un corazón agradecido. Un corazón agradecido es humilde. Se lo voy a traducir. Cuando me refiero a humildad, es pensar tal vez en Ruth, esta mujer que enviuda y queda pobre y tiene que irse a una región extranjera a vivir ¿con quién? Con su suegra. Complejo para ella, sí. Cuando yo le hablo de humildad,
Le hablo de que su corazón y mi corazón debería decirle a Dios: Señor, miro hacia atrás en este año y puedo decir: tengo mucho más, Señor, de lo que merezco. Y por eso te doy gracias. ¿Sabe por qué no cabe el orgullo en medio de un corazón agradecido? Porque el corazón orgulloso dice: Señor, yo merezco mucho más. Yo debí haber tenido, yo debí haber logrado, yo debí haber conseguido. ¿Y qué pasó, Señor? ¿No que soy tu hijo? ¿No que nación santa, pueblo escogido? ¿No que compraremos sin dinero, pastor? Señor, un corazón agradecido es un corazón humilde. Un corazón agradecido no se aferra a sus derechos. Un corazón agradecido no es un corazón ególatra. Un corazón agradecido es un corazón humilde que le dice a Dios: gracias por tanto, Dios. Gracias por mi familia. Gracias porque nunca me faltó. Comimos con el maná, bueno, no importa. Gracias aún por la enfermedad, porque en medio de la enfermedad hemos podido ver tu mano obrando. Has moldeado nuestra paciencia. Nos has enseñado a esperar. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Terminamos año tal vez diciendo: Señor, ya, no más. Estoy aburrido del trabajo, Señor, dame otro. Un corazón agradecido es un corazón humilde. Un corazón que le dice a Dios: gracias, Señor, porque tengo mucho más de lo que merezco. Amén. Otro rasgo de un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón que está lleno. Y yo lo puedo ilustrar de una manera sencilla pensando en una vasija rota. Una vasija a la que tú le echas agua y una vasija que está llena de agujeros. Nunca se va a llenar. Nunca va a estar satisfecha. Jamás se va a sentir llena. Dígale a quien tiene al lado. Primero, un corazón agradecido es humilde. Dígale. Dígale también: un corazón agradecido está lleno. ¿Sabe qué hace esa plenitud de la que yo le hablo, esa llenura? Que aún usted mirando a su vecino y comparándose, usted dice: ok, mi vecino cambió el carro. Gracias, Dios, bendícelo. Yo no lo he podido cambiar. Gracias. Ayer un amigo que está en Europa estaba viendo el partido en vivo del Barcelona contra el Celta. ¿Fue ayer que jugaron? Y me mandó, bueno, vi el video en donde está grabando y Messi hace gol en vivo. ¿Dónde están los hinchas del Barça? Yo miré el video y dije: uy, qué bacano, pero yo, ¿por qué no estoy allá? Uno tiende a: Señor, lo bendices, pero señores, acuérdate de mí. Cuando usted está lleno, no importa cómo esté el de al lado. Importa que estoy lleno en Dios. Importa que estoy agradecido por lo que Dios me ha dado. Importa porque en mi corazón hay una gratitud hacia Él y digo: Señor, te tengo a ti. Y para mí eso es suficiente. Es esa llenura. Pero nos hemos vuelto tan materialistas y entramos a medir a Dios muchas veces por eso. Señor, pero ¿por qué no me bendice? Señor, sigo viniendo en Metrolínea, Señor. Alguien hoy me decía: uy, pastor, lo vi en Metrolínea. Y yo: sí, claro. Uy, yo pensé que usted no montaba en Metrolínea. Yo: sí. Tenía pico y placa y dije: no puedo gastar tanto, me fui en Metrolínea. Uy, pastor, bien, usted es normal. Y yo: esta mañana me dijo ella y yo: sí. Pues sí, Metrolínea, levanten la mano los del Metrolínea. Sí. Entonces uno dice: Metrolínea nos mueve. Alguien me decía: no, ¿tiene carro? Y entonces dice: sí. Mercedes, Mercedes, Volvo, Esa es la marca de los Metrolíneas. ¿No se ha dado cuenta? Entonces, si usted monta en Metrolínea, siéntase orgulloso porque todos los días se monta en Mercedes-Benz, en Volvo.
Un corazón agradecido está lleno. Tendemos por naturaleza a compararnos. Y normalmente nos comparamos con alguien, con un par, pero un par que está mejor que nosotros. La comparación no es sana. Yo le decía a mi esposa, con el tema de Cata, hemos aprendido tantas cosas, tanto de la una como de la otra. Hubo un tiempo en el que hablé solo de Gaby, ¿se acuerda? Ahora hablo mucho de Cata. Cuando estamos en una piñata y cuando estamos en alguna actividad en donde hay más niños, nos damos cuenta que a Cata le cuestan algunas cosas. Y entonces, claro, la cabeza de uno se raya porque uno dice, Señor, pero haz algo, mete tu mano. Y hace un par de meses, el Señor nos dijo, si ustedes la van a comparar, porque a eso tiende mi cabeza, mi humanidad tiende a eso, a que me compare. El Señor decía, compárale viendo las cosas buenas que tiene ella. Compárala en ver lo hábil que es en la motricidad gruesa. ¿Cómo no se cae? Puede que no hable como las otras, pero ella puede ir bajando en una bicicleta a toda y no se cae. Así trastabillea, suelta la cicla y cae parada, tiene 3 años. Ella se sube al sofá y salta a la silla del comedor y no se cae. Es una persona hipersocial, hace amigos en el ascensor. Así es Cata. Cata se sube antes de que se abra la señora. ¿Tú para dónde vas? ¿Qué piso vas? ¿Para dónde vas? ¿Cuántos años tienes? Una señora un día le dijo, mamita, eso no se pregunta, que cuántos años tengo, mamita. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? La señora le tocó decir 62 y nosotros, uy, está viejo. No, mentira, no dijimos eso. Pero claro, uno dice, ¿cómo se le ocurre preguntarle a una mujer cuántos años tiene? Levanten las mujeres a las que les gusta que le pregunten la edad. Ay, yo me siento orgullosa. Sí, bueno, sí, pero no les gusta de a mucho, porque no sé por qué. Ella es hipersocial. Ella es extremadamente tierna. Entonces Dios me decía, si la vas a comparar, ok, mírale sus virtudes. Y entonces yo te digo, si te vas a comparar, si te cuesta trabajo, ok, date cuenta que ha hecho Dios en tu vida, que ha hecho Dios en tu familia, que ha hecho Dios que el dinero no puede comprar, que tiene mucho más valor, lo eterno. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Si es que te vas a comparar, para que solo puedas decir, gracias Dios, gracias por lo que me toca, gracias por lo que me has dado. Pablo, estando preso, dice, Señor, gracias. Y uno dice, ¿cómo puede estar preso y ser agradecido? Porque tenía una llenura que no dependía de las circunstancias, dependía de Dios únicamente. Un corazón agradecido es un corazón que está lleno. No importa lo que usted esté viviendo, usted dice la presión, las dificultades, tengo problemas con uno, no importa, Dios está con usted. Dios es el que lo sostiene. Yo siempre lo he dicho, a veces el milagro de Dios no es que le provea o le abra la puerta o lo sane. El milagro de Dios es que lo sostenga usted en medio de la dificultad. Entonces, un corazón agradecido es un corazón humilde. Un corazón agradecido es un corazón que está lleno. Y un corazón agradecido es un corazón que se revela a través de las palabras. Dice la palabra misma que el corazón alegre hermosea el rostro, pero que no, le dije fue otro, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Ese es otro, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué escucha la gente salir de su boca? Alguien me decía hoy, pastor, algo pasa con mi marido cuando va a la iglesia. Es como si el demonio, como aquí está la presencia de Dios, el demonio le dice, lo espero ahí en la BM. Entonces él entra y wow, te alabo Dios. Y sale y como que el demonio le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Y para la casa y eso es otra persona. ¿Qué escucha la gente que yo digo en medio de la dificultad? Al final de este año, palabras de gratitud,
de agradecimiento hacia Dios. Señor, gracias. Papá, ¿usted cómo? ¿Y sin trabajo puede decir gracias? Sí. Y papá, no he podido, sí doy gracias. Mamá, ¿usted cómo puede en medio de esta dificultad? Yo la escucho decir gracias, gracias. Y ojo, porque lo que nosotros buscamos que usted entienda acá no es que usted se resigne. No, pues sí, ya toca dar gracias. No. No es resignación, es contentamiento. Muy diferente. Es que usted le puede decir gracias, Dios. Gracias por lo que me has dado, gracias por lo que me has permitido vivir. Difícil, sí. Dice el Señor Jesucristo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero no teman que yo he vencido al mundo. Dice, la paz sea con ustedes. ¿Y sabe qué significa la palabra paz en griego? Unidad. En medio de la dificultad yo me tengo que acercar tanto a Dios y buscar tener tanta unidad con Él que haya paz en mi corazón. Mi paz no depende de una circunstancia, mi paz depende de qué tan cerca estoy de Dios, qué tan pegado estoy a Él. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo da Él. Y que usted pueda decir, Señor, gracias. ¿Qué sale de nuestra boca en esta época de noviembre? Palabras de gratitud. ¿Se acuerda de ese dicho que decía, hay personas que ven espinas entre rosas y dicen, uy, qué mano de espinas? Pero hay personas que ven rosas entre espinas. ¿Cómo estamos viendo las cosas nosotros? Sebas, dígale a quien tiene al lado, la gratitud te mantiene enfocado. Piense, ¿cómo está su familia hoy? Sus hijos, trabajo, no sé. Piensa en las diferentes áreas de su vida. Hay muchas razones por las que usted y yo estamos llamados a decirle a Dios, gracias. Gracias, Señor, por lo que has venido formando en mí. Porque tal vez hace un año no tenía la fe que tengo hoy. Gracias, Señor, porque tal vez hace un año era un mar de dudas. Pero hoy a través de tu palabra he aprendido a conocerte. He aprendido a ver tu poder. Que podamos hacer lo que no hizo el pueblo. Dar gracias antes de que el mar se abra. Dar gracias antes de que la sanidad llegue. Dar gracias antes de que el contrato se firme. Dice la palabra que sean las cosas que no son como si lo fueran. ¿Qué dice la palabra cuando habla de fe? Mira hacia adelante, ¿sí o no? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿Nos falta fe para ser agradecidos? Sí, muchas veces. Muchas veces nos falta fe. Y cuando uno va a la cruz, porque ahí es donde termina todo esto, o más bien donde comienza todo esto, donde termina la discusión, podríamos decirlo, es poder ver el gran amor de Dios hacia nosotros. Nos amó primero. Y para mí hay tres palabras fundamentales cuando miro hacia la cruz: redención, santificación y comisión. ¿Cómo así, pastor? Redención, lo que Dios ya hizo por ti y por mí. Se entregó en la cruz hace más de 2000 años. Fue un hecho que ya ocurrió y del que yo tengo que decir solamente gracias. Gracias, Señor, porque me has entregado un propósito eterno. Gracias porque hoy yo sé que no solo me levanto, me baño, trabajo y le doy educación a mis hijos. No, yo sé que hoy hay algo que se llama eternidad y que todo lo que hago hará eco en el cielo. Y entonces yo entiendo hoy que si tengo un trabajo, que si tengo un colegio, que si tengo una empresa,
Dios me la ha dado tal vez para que muchos conozcan de Él a través mío. Y entonces entiendo que la vida trasciende más allá de la muerte, que no termina allí. Y entonces le doy mucho más valor a lo que no se ve que a lo que se ve, a lo intangible. Razones para darle gracias a Dios, sí, muchas, pero la primera, para mí fundamental, la redención. Ocupó nuestro lugar. Hace un par de semanas yo le decía, a veces somos tan superficiales en nuestra relación con Dios. Queremos ver el poder de Dios de manera profunda en nuestra vida, pero somos tan superficiales en relacionarnos con Él. El domingo y ya. Y Él entregó su vida por ti y por mí. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué precio estoy pagando? ¿Qué sacrificios estoy dando? Superficial. Primera razón por la que usted y yo tenemos que dar gracias: por la redención. Es como cuando usted, imagínese si a usted le llamaran del banco. Levante la mano a los que les debemos plata al banco. Una tarjetita de crédito al menos. No tiene una tarjetita de crédito. Majo, no, todo está al día. Bien. Imagine que el banco lo llamara y le dijera: don Daniel, queremos decirle que usted ha salido favorecido. Ya no nos debe un solo peso. Usted dice: esto es fraude. Desgraciados. Y cuelga. Y vuelven y lo llaman: no, hermano, es en serio. No tiene que pagar. Y usted, es más o menos eso, guardando las debidas proporciones. Él pagó por mí en la cruz. Él pagó la deuda por mí. Éramos objeto de la ira de Dios y hoy somos llamados hijos. ¿Gracias a quién? A Jesucristo en la cruz. Segunda palabra: santificación. Otra de las razones por las que usted hoy tendría que decirle a Dios gracias. ¿Qué es la santificación? Es reconocer que Dios está obrando una transformación en mí. Me está cambiando mi manera de pensar, está cambiando mi corazón, está transformando mi vida. Usted ya no es el mismo. Si usted sigue siendo el mismo, llegó hace 2 años, revise su relación con Dios. Pero quien se encuentra con Jesús, de manera real, está siendo transformado por Él. Eso es lo que vemos a la luz de los evangelios. Cuando se acercaban a Jesús, la gente no caminaba igual después de haberse encontrado con Él. Algo en ellos cambiaba y algo Dios está haciendo en nosotros. Y yo se lo decía, creo que en el ayuno, a las personas. En el proceso de santificación, usted y yo, ¿qué entramos a hacer? ¿Cuál es nuestro papel en el proceso de santificación? No que es obra de Dios, sí, pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer: obedecer. Ese es nuestro papel en el proceso de santificación: obedecer lo que Dios me dice debo hacer. Y Dios va transformando mi corazón, y Dios va cambiando cosas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, a Casa Roca, año 2001, hace 18 años. Yo me acuerdo que yo entré a la iglesia y estaban cantando. En esa época era poderoso. ¿Quiénes son de esa época? Poder. Y entonces había un señor que corría por toda la iglesia: Cristo es el Rey. No. Y claro, usted sano. Y usted veía gente, Señor. Y usted veía a ese man llorando. ¿Cuánto le estarán pagando a ese por llorar? Y usted llegaba así. Usted decía: no, yo no levanto las manos ni abate. A mí me han dicho que no levante las manos porque ¡fum! Mano al bolsillo. No. O sea, iglesias son un peligro. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? ¿Se acuerda? Yo cuestionaba todo. Yo miraba mal. Yo no me mostraba amigo. Yo era un limón, un moco, como le dice uno a los chinos a veces. ¿Nunca había escuchado ese término? Ay, discúlpeme. Eso es sinónimo de amargo, agrio, feo, como un moco.
Sí. Yo era así. A mí me decía gente, cuando después de conocerme me decía, la primera impresión que tuve de usted era que era antipático. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo llegó usted a la iglesia? ¿Y cómo está ahora? Usted ahora sirve, yo ahora soy pastor. ¿Qué ha hecho Dios? Usted en la alabanza ya tal vez levanta los brazos. Siempre he dicho yo que uno arranca por etapas. Levanten los brazos y usted lo levanta acá. Hasta acá llega su brazo, ¿sí o no, Cristian? Hasta acá. No más porque de pronto me encuentro con un amigo de la universidad y no aguanta. Hasta acá. Pero cuando Dios empieza a obrar en uno, el poder de Dios transforma un corazón, una vida, una familia, restaura. Usted dice, no tengo razones por las cuales darle a Dios gracias en este año. Van dos: redención y santificación. Y ahora voy con la última: comisión. Cuando Él nos dice, vayan y hagan discípulos, ¿sabe qué nos está diciendo Dios? Tú en mis manos eres útil, tú en mis manos serás una bendición para llevarle el mensaje a otros. Fuiste menospreciado, fuiste cuestionado, te dijeron que no tenías valor. Delante de Dios vales oro. Tu vida, lo que has vivido, las circunstancias, lo que haya pasado, Dios lo utilizará. La palabra de Dios dice que olvidemos lo que está atrás. Y yo puedo decir algo: la única razón por la que tú miras atrás es para ver de dónde te sacó Dios y qué ha hecho Dios en tu vida, para darle solo la gloria a Él. Esa comisión a la que Dios nos llama a todos nos deja ver que tenemos un valor delante de Él. Somos sus representantes aquí en la tierra. ¿Se da cuenta por qué si hay razones para darle gracias a Dios? Quiero que cierre sus ojos, por favor. Y lo primero que tenemos que decir, Señor, es perdónanos. Perdónanos porque a veces no, muchas veces, la situación nos llega a enceguecer tanto que dejamos de decir gracias. Lo que le pasó al pueblo antes de que el mar se abriera, hubo solo queja, cuestionamientos frente a lo que habías hecho o dicho. ¿Cuántas veces no hemos llegado a cuestionar lo que Dios ha dicho? Vamos a la palabra y la leemos y hay incredulidad en nuestro corazón porque decimos, sí, bonito lo que dice Dios, pero no creo que se cumpla en mi vida. Difícilmente se va a cumplir ya a mi edad. Para Dios no hay edad. Dios nunca llega tarde. Señor, te pedimos perdón. Perdón porque nos acostumbramos a dar gracias cuando todo está bien, cuando el mar ya se ha abierto, cuando hemos visto tu poder, cuando hemos visto tu mano. Señor, perdónanos. Que en nosotros haya la humildad suficiente para decir, Señor, nos has dado más de lo que merecemos. Nos has redimido. Pagaste un precio por nosotros. Hoy entendemos que nuestra mayor necesidad por encima de cualquier otra eres tú, Jesucristo. Y hay personas en este lugar que han llegado por primera vez buscando tal vez una salida, una respuesta, que Dios meta su mano. Y hoy Dios te está diciendo, lo más importante no es que la situación se solucione, lo más importante es que tú entiendas hoy la dependencia que debe existir entre tú y Dios, a que te acerques a Él, a que tomes una decisión por Él. No habrá otra manera de caminar siendo agradecido, no habrá otra manera en medio de la dificultad o del desierto, sino aferrándote a Él, para que de tu boca pueda salir una palabra de gratitud sincera, auténtica, legítima. No porque te estoy diciendo que des gracias, saldrá de un corazón agradecido, de un corazón que está lleno de Dios. ¿Qué situación has vivido este año? No tengo ni idea. Dios sí. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por las dificultades. Dale gracias a Dios por esas personas complicadas en este año. Señor, gracias, porque aún en medio de la dificultad
me recuerdas hoy que estás obrando un proceso de santificación en mí, y lo que esperas de mi parte es obediencia. Perdóname porque no te he obedecido, porque conozco el camino, pero no lo he obedecido. He sido terco, necio. Perdóname, Señor. Perdóname porque la ingratitud me ha hecho tal vez desobedecer. Porque digo, Señor, ¿y de qué me ha servido obedecer tanto si no veo tu mano? Perdóname, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella me dejas ver mi corazón. El pueblo cantó y gritó con júbilo, porque habías abierto el mar, porque habías derrotado a los enemigos. Perdónanos porque así somos nosotros. Queremos ser agradecidos aún sin ver que la puerta se abra. Queremos ser agradecidos aún en medio de la enfermedad, aún en medio del no saber qué voy a hacer. Digo, gracias, Dios, porque aunque yo no sepa, tú conoces el camino y tú me lo mostrarás. Y me aferro a ti. Y de eso se trata, el cultivar una relación con Él. Hay cosas que tú vives que dices, pero ¿por qué? Y Dios te podría decir, porque necesito tenerte más cerca de mí, porque necesito que dependas más de mí, porque necesito que confíes más en mí, porque necesito moldear tu carácter, porque necesito hacer muchas cosas en tu corazón. Gracias, gracias, Señor. Que nosotros cultivemos un corazón agradecido. Te amamos, Jesús. Gracias por tu redención. Gracias por tu santificación. Y gracias por esa comisión que me has entregado. Oro en tu nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.